Es la recta final del proceso de formulación, porque este plan es un plan que dura 10 años, que se retroalimenta de las actividades de monitoreo y evaluación, pero en efecto viene ahorita lo más importante, que es el proceso de participación social. Importante porque es con el contacto con las comunidades en donde podemos recolectar información valiosa sobre cuáles son sus necesidades y sus aspiraciones de salud para los siguientes 10 años, y se está haciendo en todo el país, se va a hacer en todo el territorio del departamento de Antioquia. Ok, sobre el tema de vacunación, se ha hablado mucho del tema de Moderna. ¿Las vacunas que van a llegar van a ser usadas para primera dosis de personas o se les va a guardar para segunda dosis? El señor ministro hará un anuncio probablemente el día de mañana sobre ese aspecto. Yo preferiría no adelantarme, solamente recordar que los beneficios colectivos cada vez están más demostrados. Es mejor tener más personas con una primera dosis que menos con 2 dosis. Entonces hay que hacer ambas cosas, completar los esquemas, pero también ampliar la cobertura de personas con una dosis, teniendo en cuenta que tenemos millones de personas, sobre todo incluyendo mayores de 50 años, que no se han vacunado y que están en riesgo ante nuevos picos eventuales. Aprovechando su presencia y que ya publicó junto al doctor Leonardo los resultados de este primer estudio que se hizo en el país sobre la efectividad y eficacia de las vacunas, hoy por hoy piensan en otro estudio, no sé si incluiría Moderna y ahí ya de paso vacunas venideras. Este es el primer estudio de una serie de análisis que va a publicar el Ministerio de Salud. En este primer análisis, como tú señalas, se evaluó la efectividad específicamente en personas de 60 años y más. Estas personas fueron principalmente vacunadas con 2 vacunas, la vacuna de Sinovac y la vacuna de Pfizer. También con AstraZeneca, pero esta vacuna, al tener intervalos más largos, tenemos menos eventos observados para poder llegar a conclusiones, y en menor medida con la vacuna de Janssen. La vacuna de Moderna casi no se utilizó en esta población. Entonces, en efecto, en los siguientes análisis hay varias preguntas que hacer. Uno es la efectividad de las vacunas en menores de 60 años. Nosotros esperamos que, si es alta en mayores de 60, en menores de 60 puede ser incluso más alta, como se ha encontrado en varios estudios internacionales, y es muy probable que sea igual para todas las vacunas como se ha observado hasta ahora. Entonces, sí, seguramente se va a incluir, seguramente no, con toda certeza se va a incluir el análisis de Moderna, y se va a incluir el análisis para otras poblaciones como las menores de 60 años. Pero desde el análisis, ¿en todos los casos sí han bajado por las vacunas o es que, digamos, ya todo el mundo se contagia? No, definitivamente no hay ninguna duda que uno de los principales factores, no el único, para la reducción del número de casos y de muertes, sobre todo que se ha observado en el país, es la vacunación. Es un hallazgo muy fuerte que todas las vacunas previenen aproximadamente entre el 70 y el 80% de la probabilidad de muertes. Es una efectividad muy, muy, muy alta. Quiere decir que la diferencia entre vacunarse y no vacunarse con cualquiera de las vacunas es abismal, y en ese sentido el número de muertes evitadas, estamos hablando de decenas de miles. Es difícil hacer esa estimación gracias a la vacunación, pero también es un efecto mezclado con la inmunidad natural que sabemos que existe, que es fuerte y duradera, dada pues la tasa de ataque tan alta que también tuvimos. Entonces son ambas cosas que están mostrando sus resultados. Doctor Julián, hay un tema que hay que hacerle mucho énfasis y que pasa no solo en Antioquia, es en las gestantes. No se están vacunando, o al menos no como ustedes lo quisieran esperar. Desconfían, hay mitos, los médicos, no sé si es que no les han aconsejado que se vacunen, pero realmente ¿cuál es el mensaje para ellas en cuanto a la efectividad y la seguridad de la vacuna? Lamentablemente en Colombia y en México en este momento COVID-19 llegó a ser la primera causa de muerte materna. Estamos ante un problema de salud pública. Este año crecieron aún más las muertes maternas a nivel nacional relacionadas con COVID-19, que ya habían crecido el año pasado. Hay una preocupación grande. La mejor manera de protegerlas, no la única, porque también las maternas tienen que hacer uso de tapabocas y evitar el contacto con personas infectadas y en general las aglomeraciones, es por supuesto la vacunación. Ya se han aplicado miles, decenas de miles de vacunas, especialmente el biológico Pfizer, en el mundo, y los reportes muestran que estas vacunas son absolutamente seguras en el embarazo. No hay ninguna razón biológica para pensar que estas vacunas son inseguras cuando el virus no produce cambios teratogénicos sobre el producto de la gestación. Por la misma razón es esperable que la vacuna, que es un pedacito del virus, mucho menos produzca algún cambio.
Además, hemos encontrado en decenas de miles de reportes que no hay eventos adversos diferentes a los eventos leves que se presenta en cualquier mujer de la misma edad. Entonces, son vacunas seguras y la diferencia está en que las mujeres que padecen COVID tienen 20 veces más riesgo de morir durante el embarazo que las mujeres gestantes que no tienen COVID. Y aunque tenemos un momento de baja transmisión, este riesgo es tan grande y todavía existe que las mujeres gestantes tienen que vacunarse desde la semana 12 y, como habíamos dicho, hasta el puerperio. Es supremamente importante garantizar esa vacunación porque es la mejor estrategia que tenemos para protegerlas a ellas. Doctor, ¿se ha pensado en combinar dosis? Es decir, ante la escasez de Moderna, ¿se ha pensado que a las personas se le aplique otra dosis de Pfizer, por ejemplo? Hay varios estudios que muestran la efectividad de combinar distintos esquemas, Coronavac con Pfizer, Coronavac, o sea, la Coronavac, la Sinovac con la de Moderna y otras combinaciones que se han estudiado un poco menos. Es posible, esto depende de la disponibilidad, que en algún momento pueda ser una alternativa, pero yo creo que el ministro ha sido muy claro que en el mes de septiembre estamos teniendo en estos días ya un retorno a una alta disponibilidad, entonces hay que evaluarlo. Sí, se sabe que es seguro, se sabe que es efectivo, pero hay que ver si es necesario o se mantienen los esquemas, pero es una posibilidad que está y que ya países lo han implementado. Ya estudios que muestran que es efectivo. Ya hacerlo o no hacerlo depende de las consideraciones locales. Usted que es experto en el tema, ¿qué opina de esa proyección o análisis que hace la OMS de que en marzo del próximo año por ahí pueda bajar la pandemia y no sé si de pronto pase a ser endémica? Yo creo que la afirmación de la señora secretaria de ser prudente es la actitud que nos ha enseñado esta pandemia a todos. Hay que ser prudente en relación con el futuro. Eso no quiere decir que no podamos hacer algunas proyecciones, entendiendo en cuenta que proyectar no es predecir, no es adivinar. Dicho esto, hay razones para tener esperanza. La mayoría de países del mundo registran una disminución del número de casos y muertes, con excepción de África, en donde están creciendo, también por una proporción de vacunación que a nivel del continente está en 2%. Vemos una disminución de las unidades de cuidado intensivo en casi todos los países del mundo. Algunos pocos todavía tienen un crecimiento, como los Estados Unidos, en donde hay una desigualdad muy grande de la vacunación, pero en general las tendencias son a la baja. Los países que presentaron cuartos o quintos picos tuvieron picos, incluyendo Israel, que fueron importantes en casos, pero no en muertes. Es decir, hubo transmisión, hubo contagios, pero el impacto en salud pública en términos humanos, sociales y económicos es menor. ¿Qué esperamos nosotros? El virus no se va a ir, el virus no puede desaparecer. Los coronavirus son virus que han convivido con la humanidad desde probablemente miles de años o más, y estos virus evolucionan y muchas veces hacerse endémicos implica hacerse más benignos. Esto sumado a la vacunación y la inmunidad natural. El virus va a seguir cambiando, pero es probable que se convierta, como tú dices, en una endemia, y lo que esperamos es que con la vacunación, con la inmunidad natural, vamos a tener una transmisión, pero cuyo impacto va a ser cada vez menor, y el enfoque va a ser parecido, quizás con un mayor esfuerzo en salud pública al que se hace con otras enfermedades respiratorias como influenza. Quizás vamos a seguir promoviendo, al menos en espacios cerrados, el uso de tapabocas, pero el impacto esperamos que en salud pública sea menor y eso nos permita cada vez retornar más a una normalidad. Por ahí se me iba adelantando con la siguiente pregunta y tiene que ver con el futuro del virus, al menos, o de la pandemia en Colombia. La gente ya hace desde ahora planes para diciembre y piensa de pronto que en diciembre nos podemos quitar el tapabocas si es que llegamos a una inmunidad de rebaño que se ve distante. ¿Es posible todo eso? Yo prefiero ser prudente, es quizás temprano, hay unas proyecciones de un pico posible en octubre y cuyo impacto depende fundamentalmente de un factor que es la vacunación. En la medida que avancemos en la vacunación, pero particularmente en la vacunación de mayores de 50 años, que son los de mayor riesgos, vamos a tener la diferencia en lo que sucede en octubre. También los jóvenes que todavía están pendientes de vacunarse contribuyen a la reducción del contagio, es muy importante incrementar. Eso va a ser la diferencia con lo que pase en el mes de diciembre. El uso de tapabocas es una discusión que hay que dar, pero muy importante es recordar que su uso, sobre todo importante en espacios cerrados, a veces la gente lo hace contraintuitivamente, en espacios abiertos lo usa y entra a un lugar y se lo quita. Entonces, ese tipo de cosas quizás es más importante como racionalizarlas, porque mientras en el aire libre el riesgo es muy bajo, pues en espacios cerrados con muchas personas es donde realmente tiene una mayor importancia.